Buenas tardes, hermanos, hermanas. Señor les bendiga. Vamos a continuar este recorrido por las profecías bíblicas. Como decía nuestro hermano, esta es la palabra profética, ¿no es cierto? No es visión de nuestro propio corazón. La palabra profética más segura, sobre todo en tiempos de tanto subjetivismo en que los hombres hablan por su propia cuenta. Pero hay un síntoma que me llama mucho la atención a mí. A la gente le gusta eso, le gusta escuchar las corazonadas, lo espectacular, las interpretaciones que son pomposas, ¿no es cierto?, y llenas de pirotecnia. Eso le encanta a la gente. Y eso lo encontramos en YouTube de manera abundante. Y a veces, hermanos, despreciamos lo que dice la palabra de Dios porque nos aburre. Ya la palabra de Dios nos va a decir siempre lo mismo, no va a variar. Y nos aburre y migramos, voy a hablar también incluyéndome, ¿no es cierto? Migramos, para que nadie se sienta incluido, migramos a predicaciones que ni siquiera tenemos la capacidad en el momento de discernir si lo que se nos está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Y además, compartimos esos links, ¿cierto?, a diferentes hermanos, sin tener la precaución de analizar lo que estamos compartiendo. Hay un pasaje que está muy mal interpretado, que es 1 Tesalonicenses, cuando dice, examinarlo todo, retened lo bueno, ¿cierto? Entonces dicen muchos hermanos, de todo hay bueno. Nosotros tenemos que rescatar lo bueno. ¿Lo ha escuchado? Es como que, no sé, pues usted ahora mismo puede llegar a la casa y escuchar a Rick Warren, ¿no es cierto? Rescate lo bueno de él. El problema es el siguiente, mis amados hermanos, que un vaso como este, ¿no es cierto?, con una sola gota de cianuro lo transforma en veneno, hermanos. Imagínense. ¿Qué haría usted con un vaso con una gotita pequeñita de cianuro? ¿Lo va a compartir y diciéndole a la persona, no, si la mayoría es jugo? Evidentemente que no, ¿no es cierto? Ese es el cuidado que debemos tener. Pero voy más allá de eso, hermanos. ¿Qué nos lleva a, como el picaflor, así, picotear, si ni siquiera lo que el Señor nos da en lo interno lo discernimos, lo asimilamos, lo aprendemos, ¿cierto?, y lo hacemos con convicción propia? Como hay un dicho popular aquí en Chile, el que mucho abarca, poco aprieta. Qué sabia es estos dichos populares, ¿no es cierto? Ya no está en la Biblia, pero es bien interesante ese dicho, el que abarca mucho, aprieta poco. Tenemos que tener mucho cuidado y apartarnos de los falsos profetas, que de 10 palabras, 8 quizás son verdad. Ojo, 8 pueden ser, o inclusive 9 pueden ser verdad. Pero una es el veneno que contamina todo. Ahí no está diciendo el texto de separe las 9 y deje... No, ahí está diciendo que todo eso está contaminado. Eso es apartarlo como anatema, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que el Señor nos ayude a ser responsables y no pregoneros del error. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Yo creo que lo que aburre, hermanos, es siempre estar leyendo la Biblia. Yo creo que eso le aburre al pueblo de Dios. Le interesa, no sé, lo espectacular, que el anticristo está ahí en Suiza, en Suecia, y saben que yo interpreté, y eso le gusta a la gente, ¿no? Es así, es triste, es el tiempo final que vivimos. Pero ir a la Biblia e indagar diligentemente y repetir los mismos pasajes nos aburre. Bueno, Apocalipsis capítulo 6, hermanos, versículo número 7 en adelante, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y sigamos indagando en esta tremenda profecía. Lo vamos a decir desde ahora para adelante, estas noticias que van a ser publicadas en el futuro, hermanos. Tremendo, esa es la convicción que tenemos. Esto es historia por cumplirse. Es el cuarto sello, es el cuarto ser viviente que dice, ven y mira, y es el cuarto caballo, el cuarto jinete, el caballo amarillo. Ya lo hemos dicho, es un caballo cuyo color, acuérdense que curiosamente el original de esta palabra amarillo es cloro. ¿De dónde viene la palabra nuestra cloro? Cuando usted llega a la casa va a ver el cloro y ve el color del cloro, ese es el color
de este caballo, un verde claro, pálido, es el caballo amarillo, y el jinete, aquí dice la Escritura que tiene un nombre muy particular y un nombre propio, se llama muerte. ¿Ya? Muerte, y atrasito lo sigue, ¿qué cosa? El Hades, de lo que vamos a estar hablando. En otras palabras, hermano, aquí estamos ya introduciendo el tiempo de mortandad que va a haber en este planeta terrible. Si ahora a nosotros nos sorprende todo lo que está pasando con esta pandemia, para que no se... ya la pandemia se ha llevado a muchas personas y nos sorprende todo lo que se quiera. Algunos por eso no creen, porque si usted lo lleva a una tasa, es el 0,0 quizás de la población mundial. Entonces algunos dicen de qué pandemia estamos hablando. Pero nunca olvidemos que esto es la antesala de lo que va a venir. Así como las guerras, así como los rumores de guerra, así como los días de Lot que estamos viviendo sin ninguna duda, así como esta misma pandemia, es la antesala, es el principio de lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya el Espíritu Santo no va a estar aquí, porque va a ser sacado juntamente ¿con quién? Con la iglesia, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso quiero precisar nuevamente y recordar, ¿por qué no creemos que la invasión de Rusia a Ucrania no es de ninguna forma el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38? ¿Por qué razón, hermanos? Porque la iglesia está presente, porque el anticristo no ha asomado. Y para que asome el anticristo, primero tiene que salir lo que lo detiene, lo que frena el avance de la iniquidad, que es el Espíritu Santo y la presencia en medio de la iglesia. La iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo sale de aquí, y lo primero que ocurre es que aparece este anticristo, este engañador, este usurpador del cual hemos estado hablando, que ciertamente, y ya lo dijimos en virtud del pasaje de Apocalipsis 6.2, cuando aparece el caballo blanco, es el que establece la aparente paz mundial. Si usted le pregunta a la gente qué le gustaría que ocurriera hoy día en el mundo, ¿cuál sería la respuesta? La paz y la seguridad. Escuchaba a un famoso, no sé si bueno o no, pero un famoso actor que tuvo una desgracia hace poco, no sé si supo, una hija le hicieron un portonazo, ¿cierto? Imagínese cómo uno puede estar como padre. Entonces él decía precisamente un llamado a que ya se establezca la paz y la seguridad en este país. Dos palabras que nos van a acompañar, hermanos, hasta que la iglesia sea arrebatada y que va a trascender en el periodo de la última semana de Daniel, porque esos van a ser los sones de la humanidad. Y el anticristo de manera engañosa les va a dar una aparente paz y seguridad. Nosotros ya estamos viviendo esa intranquilidad, ¿no es así? Cada vez nos sentimos más inseguros y sentimos que hay menos paz en la convivencia social, en la convivencia mundial. Ahora estamos mismos viendo rumores de guerra. No sé si ustedes se enteraron, hay un misil que cayó muy cerca de la frontera con Polonia. Entonces todos los analistas internacionales dijeron, si esto pasa la barrera, ¿no es cierto?, el límite, y hubiese caído o puede caer un misil en Polonia, ¿saben qué se traduce todo aquello? En que la OTAN tiene que reaccionar por su propio acuerdo, ¿no es cierto?, el acuerdo que se estableció. Ese acuerdo debe, ¿no es cierto?, activarse, por lo tanto se establecería lo que llaman la Tercera Guerra Mundial, que sería una guerra ya, una hecatombe mundial, porque se van a usar armamentos nucleares. Pero bien sabemos, hermanos, nosotros que la iglesia ha de ser arrebatada antes que todo eso se vaya a presentar, pero ojo, y lo hemos dicho, todo este ambiente beligerante es precisamente lo que podría ahora mismo dar la bienvenida al anticristo. El que va a poner la paz, el que va a poner, como decimos en Chile, los paños fríos, y la gente lo va a salir aplaudiendo, pero de todas partes. Porque es el que puso la paz al conflicto que tenía al borde de la hecatombe nuclear, este conflicto ruso con Ucrania. Entonces podría ser, hermano, no hay ninguna duda que podría ser. Y eso sí, si fuera así, hermano, nosotros tenemos que seguir esperando al Señor, pero si fuera así, quiere decir que en cualquier momento la iglesia es arrebatada. Lo primero, se establece la paz, pero que dura muy poco. Lo dice Pablo a los tesalonicenses. Dirán entonces paz y seguridad,
pero estrepitosamente, rápidamente, vendrá destrucción repentina y no escaparán. ¿Quiénes? Los que creyeron al anticristo, los que depositaron su confianza en este usurpador, en este falso Cristo. Entonces, cuando esa paz es quitada, vienen los caballos que ya hemos estudiado. El caballo, ¿no es cierto?, bermejo, el caballo negro y ahora el caballo amarillo, que traen una tremenda, terrible mortandad. La muerte es la que va a salir por toda la faz de la tierra. La muerte que para nosotros ya no es vencedora. ¿Se acuerda que nos acordábamos? ¿Qué gran privilegio tenemos ahora? Oh, ¿dónde está, oh muerte, decía Pablo, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas capítulo 13, versículo 14, o Pablo lo cita ahí a primera a los Corintios, ¿cierto? En la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 56. El Señor ha vencido la muerte, ha vencido al que tiene el imperio de la muerte. Yo quiero que veamos un poquito esos pasajes, lo que significa la muerte, hermanos, porque todos sabemos que la muerte es un hecho, podríamos decir natural, pero que ningún ser humano quiere. ¿Ya? El hombre huye de la muerte, no quiere morir, ¿ya? Al menos en un sentido normal. Ustedes saben que hoy día se debate el tema de la eutanasia, ¿no es cierto?, de la muerte asistida, o los mismos suicidas, que se quitan la vida, pero en un sentido natural los hombres no queremos morir. Y aunque nosotros sabemos que vamos a morir, tenemos esperanza porque estamos en Cristo. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el que muere creyendo en mí resucitará. Es decir, nosotros tenemos vida eterna con Cristo Jesús, porque Él venció la muerte. La muerte ya no nos vence a nosotros. Pero quiero que maduremos un poquito en eso, reflexionemos, mejor dicho, en lo que dice la Escritura. Son pasajes muy puntuales respecto a esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Acuérdense que la profecía lleva en sí mismo el Evangelio. Aquellos que dicen, prediquen el Evangelio, no se dediquen a hablar de profecía. ¿Acuérdense? ¿Lo ha escuchado? Que aunque sean doctores, siguen siendo ignorantes, porque la profecía lleva consigo el Evangelio. A ti te lo digo, a Albert Mohler, por si acaso, ¿ya? Albert Mohler llegó a decir una vez que las profecías tienen tercer lugar de importancia. ¿Y sabe quién es Albert Mohler? Un prominente doctor, director del Seminario Bautista del Sur, ¿ya?, cuyos seguidores son los afamados, por ejemplo, predicadores como Miguel Núñez de República Dominicana, Sugel Michelén, que están cautivando a muchos. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado. Todo lo que brilla, como dice el dicho, no es oro. Es aquí lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si nosotros pudiéramos resumir y decir, ¿en qué libro está este origen del pecado? ¿Dónde entró la muerte y el pecado en la humanidad? En Génesis. El primer comentario que quiero hacer, mis hermanos, es que hay dos libros de la Escritura que usted tiene en sus manos que están siendo ferozmente atacados. El Génesis, porque es el principio de la historia del pecado y de la redención. ¿Y qué más? Y el libro de Apocalipsis, porque es el final de la historia del pecado y de la redención. Note cómo Satanás ha sido muy astuto en cautivar las mentes de los doctores, vamos a decirlo así, hermano, porque hoy día hablábamos en el pasillo, ahí en el jardín al terminar en la mañana. La iglesia parece hospital, hermano. Está lleno de doctores, ¿se han fijado? Doctor tanto, parece que lo llaman por los parlantes, venga el doctor tanto a enseñar. Parece hospital. Bueno, la Biblia nos presenta algo tan sencillo, pero que nos cuesta aceptar. Hay dos libros, mis hermanos, que están siendo ferozmente atacados por estos pensadores del siglo XXI. El libro de Génesis, que dicen que es una mitología, ¿no es cierto?, babilónica, que hay que solamente rescatar cosas que son rescatables, el resto es pura mitología, no es literal, dicen ellos. No vayas a creer que existió una Adán y Eva y que bla, bla, bla. Así lo dicen, hermano. ¿Ya? Tienes que ser maduro de mente. El mismo Albert Mohler llegaba a decir, yo me dirijo a cristianos pensantes.
Entonces parece que no entramos en ese grupo, hermano, porque creemos que Génesis es un libro que se ha de concebir de manera literal. Adán fue concebido, ¿no es cierto?, por Dios, de un puñado, ¿no es cierto?, de los más básicos de la tierra, del barro. Y su mujer, Eva, ¿de dónde fue creada? De la costilla de Adán. Para los doctores eso no tiene razón, no tiene lógica. Ferozmente atacado el libro de Génesis, pero si nos vamos a Apocalipsis, la misma cosa. Pero mire cómo dice Pablo acá, esto es doctrina bíblica. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre era ese? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entra el pecado, entra la muerte. La misma muerte que va a asomar cuando la iglesia ya no esté presente en la última semana de Daniel, es decir, en la gran tribulación, matando mucha gente, hermano. Ahí sí que va a haber mortandad. La tasa de muertes no va a ser 0,1, va a ser muy grande. El poder de la muerte en las cuartas partes de la tierra, imagínense ustedes. Dividamos ahí, fraccionemos la tierra y démonos cuenta cuánta gente va a morir. Va a morir por espada, por guerras, por alborotos, por revueltas, por sediciones, es decir, levantamiento de la gente contra el gobierno, etcétera, etcétera. Avance un poquito ahí en Romanos 5 y veamos lo que dice el versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó, ¿para qué? Para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor vino a vencer la muerte, mis hermanos. La muerte no tiene potestad sobre Cristo y sobre los que estamos en Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Si usted avanza ahí, este es un pasaje muy usado para predicar el Evangelio, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre lo digo de esta manera, si este versículo tuviera la primera parte, estamos todos perdidos. La paga del pecado es muerte. Y como nosotros somos pecadores, merecemos la muerte. No podemos librarnos de la muerte. Pero la segunda parte es gloriosa, más la dádiva, el regalo, no el premio. El regalo de Dios es vida eterna, lo que estamos hablando en la mañana. Evangelio desde la perspectiva eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué es la muerte? Acuérdense que cuando se abra este sello, el cuarto sello, y salga el jinete amarillo con un jinete que se llama muerte, esto nos permite evocar qué significa la palabra muerte. La palabra muerte, lisa y llanamente, significa separación. Digámoslo en un sentido real, cuando el hombre muere, cuando digo hombre digo mujer, ¿no es cierto? Cuando una persona muere, se separa lo espiritual de lo material. Cuando usted va a un velorio y puede contemplar ahí un difunto, usted está viendo solamente la materia. Yo no sé si es una percepción mía, pero uno mira y como que nota un envase vacío. ¿Ah? No solamente porque está inanimado, es porque nosotros tenemos la convicción de que eso es solamente la materia. No hay vida espiritual, no hay vida que trasciende, sino es solamente materia que se va a convertir en polvo. ¿Ya? Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Entonces, ¿qué quiero señalar? Esa es la muerte, es la separación del cuerpo con lo espiritual. Pero no nos quedemos allí, hermanos, porque algunos dicen, y lo escuchábamos hace poco, de una persona que conocíamos y que partió a temprana edad, una persona decía, ya está descansando. Y lo primero que los cristianos decimos, ¿cómo saber si está descansando? La única manera de tener la convicción de que el tal o la tal está descansando es que haya partido en Cristo. De otro modo, la persona ahora mismo está en tormentos, esperando la resurrección para el juicio final. Y en ese juicio no habrá ninguna excusa que valga, porque todos los que resuciten en ese juicio final o el juicio del gran trono blanco van a comparecer para condenación, hermanos.
¿Se da cuenta que esto sí que es serio, urgente, y es el Evangelio? Y está, ¿no es cierto?, puesto en profecía, en escatología. Es importante. Es de primera categoría esto, hermanos, para aquellos que dicen lo contrario. Por lo tanto, hermanos, hay una separación más grave que decir, esta persona ahora está descansando, se separó el espíritu del alma. Por ejemplo, cuando muere un artista, dicen, ahora está, por ejemplo, si un músico está tocando ahora en el cielo. Y el hombre se consuela en eso. Pero el Evangelio nos pone una alerta. No todos los que han partido están en la presencia de Dios, sino que exclusivamente los que han partido en Cristo.